Amigos de YouTube, hoy día vamos a resolver una situación problemática de progresiones geométricas utilizando el software matemático GeoGebra. Acá tenemos el problema, dice: para el concurso de murales decorativos se inscribieron 256 personas. Lo singular del concurso es que pintarán todas las paredes externas de un cerco perimétrico, la cual servirá para confraternizar y compartir experiencias. La modalidad de eliminatorias es que cada dos murales compiten entre sí y después de ser evaluados por el jurado en una primera ronda, solamente los ganadores pasarán a la segunda ronda. Posteriormente los ganadores de esta ronda pasarán a la tercera. Luego pasarán a la cuarta, quinta ronda hasta llegar a la final. La interrogante es: ¿cuántas rondas se realizarán antes de llegar a la final? Y ahí tenemos las posibles respuestas. Bien, cerramos, estamos en la ventana de GeoGebra, cerramos vista algebraica. Ahora lo que vamos a hacer como primer paso es, vamos a este menú vista, vamos a trabajar con la hoja de cálculo y optamos por la hoja de cálculo. Y en la hoja de cálculo tenemos este selection, es lo importante del GeoGebra, que tenemos una multiplicidad de funciones. Acá vamos a colocar en este caso el número de rondas, la primera columna. La siguiente columna para nosotros va a ser el número de muralistas. Y en la tercera columna vamos a colocar lo que es la razón geométrica. Podemos nosotros ampliar un poco el número de muralistas y la razón geométrica. Bien, los datos. Empieza en este caso la primera ronda, y la primera ronda empieza, según datos del problema, con 256 personas, que son los concursantes, y nos dicen que, cada dos compiten al comienzo. De cada dos, en este caso, queda un ganador. Por tanto, la razón para nosotros va a ser, la razón geométrica va a ser un medio, es decir, 0.5. Ahora nosotros, de ahí vendrá ronda 1, ronda 2, 3, 4 y así sucesivamente. Pero nosotros podemos programar en forma automática, en este caso, en esta hoja de cálculo. La ronda 1 lo hemos ubicado en la columna A, fila 2. Por tanto, digitamos columna A, fila 2. Si a este A2 le aumentamos 1, le agregamos 1, vamos a obtener automáticamente, ponemos enter y vamos a obtener la ronda 2. Y así podemos continuar, ronda 3, ronda 4, pero podemos hacerlo en forma automática. Nos ubicamos y aparece una cruz y arrastramos hasta cierto. Acá tenemos, por ejemplo, hasta la fila 10, que tenemos posiblemente 9 rondas. ¿Y cómo obtenemos en este caso la cantidad de muralistas que participan en la segunda ronda? Para esto nosotros, en este caso, el B2, 256 está en la columna B, fila 2, digitamos columna B2 por asterisco, le ponemos dólar y vamos a multiplicar por esta razón geométrica que está ubicado en la columna C. Ponemos dólar, separamos con dólar, y la razón está en la columna C, fila 2. Por tanto, digitamos 2, ponemos enter y automáticamente nos aparece la cantidad de muralistas que participan en la segunda ronda. Y así podemos continuar. Queremos hacer en forma automática, simplemente a partir de acá, una vez que aparece la cruz, arrastramos y obtenemos la cantidad de muralistas que van participando en cada una de las rondas.
que nos está diciendo acá, por ejemplo, que en la ronda 6 habían 8 semifinalistas. Una vez hecho esto, vamos a continuación, como segundo paso, vamos a configurar la escala de los ejes. Y para configurar la escala de los ejes nos vamos a esta herramienta de preferencia. Clic y optamos por vista gráfica. Y nos aparece una ventana y en básico colocamos eje X, nos representa el número de rondas que va de 1 en 1, y el eje Y nos indica la cantidad de personas que concursan. Le vamos a poner, por decir, 50. En el eje X vamos a poner la distancia para nosotros va a ser 1, por la sencilla razón que el número de rondas va de 1 en 1. La etiqueta del eje X para nosotros va a ser, en este caso, rondas. En el eje Y hacemos lo propio, activamos distancia y la distancia le ponemos, por decir, que sea 60. La etiqueta para nosotros, el eje Y nos representa los muralistas. Cerramos y vamos a tener ya en el plano cartesiano los ejes graduados: eje de las rondas y el eje de los muralistas. Una vez hecho eso, pasamos al como tercer paso, vamos a hacer lo siguiente: vamos a crear la tabla de datos. Pero es importante que nos está diciendo, por ejemplo, acá, de que en la octava ronda participan 2 semifinalistas. Este sería la final, pero nos han dicho, en este caso la pregunta es cuántas rondas se realizarán antes de llegar a la final. Esta es la final, por tanto toda esta sección eliminamos y nos quedamos hasta ahí. Lo que nos está diciendo es que 7 rondas se dan, en este caso, antes de la final. Bien, vamos a, en este caso, a crear la tabla de datos. Para esto, en este caso, seleccionamos y ponemos anti-clic. Vamos a la opción crear y vamos a crear, ¿qué cosa? Tabla. Clic en tabla y automáticamente aparece la tabla correspondiente. De igual manera vamos a hacer la representación, como cuarto paso, la representación gráfica de los puntos. Para esto simplemente seleccionamos anti-clic, ponemos crear y que vamos a crear un listado de puntos. Clic y automáticamente aparece el listado de puntos. Podemos cerrar la hoja de cálculo y empezamos, en este caso, a hacer el trabajo correspondiente. Por ejemplo, este punto que nos representa, hacemos anti-clic, vamos a propiedades, activamos mostrar etiqueta, nombre y valor. ¿Qué nos representa este punto? Anti-clic, propiedades, activamos etiqueta, nombre y valor. ¿Qué nos representa este punto? Anti-clic, propiedades, nombre y valor. ¿Qué nos representa, por ejemplo, este punto? Anti-clic, de igual manera, propiedades, activamos otra etiqueta, nombre y valor. ¿Qué nos representa este punto? Que para ordenado es anti-clic, propiedades, activamos nuestra etiqueta y nombre y valor. Y así continuamos para indicar los pares ordenados. Anti-clic, propiedades, activamos nuestra etiqueta, nombre y valor. Finalmente nos falta el último punto, anti-clic, propiedades, activamos y nombre y valor. Cerramos y ahí tenemos, en este caso, los pares ordenados que corresponden a cada punto. Bien, para mayor visibilidad vamos, en este caso, ubicando
según corresponda. Y ahí tenemos en este caso los pares ordenados que corresponden a los puntos, que nos indica, por ejemplo, este par ordenado. En la primera ronda habían 256 concursantes, que nos indica este punto. Nos indica que en la cuarta ronda habían 32 semifinalistas, que nos indica acá, por ejemplo, este punto nos indica que en la ronda 6 habían 8 semifinalistas, y así sucesivamente. Ahora nosotros podemos ir en este caso a esta herramienta texto y podemos colocar en este caso el autor. Ustedes ponen su nombre, en este caso mi nombre, Eliseo Aguilar. Fórmula látex, ok. De igual manera vamos a hacer otro texto para indicar la respuesta. En este caso nos preguntaron cuántas rondas se realizarán antes de llegar a la final. La respuesta será, en este caso, se realizarán 7 rondas. Respondemos a la interrogante antes de llegar a la final. Ponemos látex, ok, y ahí tenemos en este caso el problema resuelto. Vamos a esta herramienta Digimueve y seleccionamos el texto, ponemos en negrita si deseamos. El tamaño, le pueden poner el tamaño que quieran, mediano, pueden ponerle un fondo, cualquiera, por decir esta. De igual manera elegimos la respuesta en este caso para resaltar y le ponemos el fondo, por decir, este color.